Le titulé a esta palabra así, hermanos, diga el débil, fuerte soy. Un texto, hermanos, que se encuentra en el libro de Oseas, perdón, de Joel, sí, hermanos. Y vamos a ver una historia, hermanos, que está aquí en Segunda de Reyes. Usted recuerda, hermanos, que Dios le puso al pueblo de Israel la bendición y la maldición. Y le dijo, escoge tú lo que tú quieras. ¿Y qué creen que escogió el pueblo de Israel, hermanos? La maldición, ¿verdad? Y ahí cuando escogió la maldición, vinieron muchas cosas que Dios ya les había dicho, hermanos, que iban a venir. Muchas consecuencias de esa elección. Y una de esas consecuencias, hermanos, era que los enemigos de Israel iban a oprimirlos. Una de tantas. Porque iba a haber, hermanos, consecuencias a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, a nivel religioso, porque así es el pecado, hermanos. El pecado denigra, destruye todas las áreas en las que vivimos. Y aquí contamos una historia, hermanos, de la consecuencia y del resultado de que el pueblo de Israel, empezando por sus reyes, se inclinaban a otros dioses y abandonaron y elegían a otras cosas antes que a Dios. Y aquí vemos una narración, hermanos, en el tiempo de este rey. Y dice aquí, hermanos, que sin embargo, tiempo después, el rey de Aram, Siria, hermanos, los sirios, reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Eso tenía que ser al revés, Israel conquistando, pero no. La consecuencia es que ahora los iban a conquistar. Como consecuencia, hermanos, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, yo creo preocupado, hermanos, desesperado, angustiado, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor ayúdame, le dijo. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comemos al mío. ¿Qué historia, ¿no, hermanos? Canibalismo en el pueblo de Dios. Cuando Dios le dijo, yo te voy a dar lo mejor de la vid, lo mejor de los frutos. De hecho, cuando vivía en esa tierra de Canaán, hermanos, era de lo mejor. Pero como estaban oprimidos por sus enemigos, hermanos, pues ya no tenían lo mejor, sino lo peor. Ahora estaban comiéndose unos a otros, y empezando por los más vulnerables, que son los niños, ¿no? Se los comían. Entonces, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Imagínense qué grado de hambre llegaron, hermanos, el que los hayan sitiado. Al día siguiente yo le dije, como ya habíamos quedado, mata a tu hijo, ya me dio hambre, ya habíamos quedado, para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido, se arrepintió y ya no cumplió su promesa. Entonces cuando el rey oyó a qué grado había llegado el pueblo, hermanos, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Usted sabe que rasgar sus vestiduras, hermanos, era algo para el judío como una señal de dolor y de duelo, ¿verdad? Delante de Dios. Pero aquí dice que lo hizo en señal de desesperación y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. ¿Sí, hermanos? Él se estaba autocastigando en el dolor como una señal de, ¿cómo se le llama a estos que van marchando de rodillas, hermano? ¿Señal de qué? De penitencia, ¿no? Como pagando algo, diciendo, bueno, a ver si en mi dolor Dios me responde, ¿no? Entonces, entonces el rey juró que Dios me castigue y aún me mate. Fíjense las palabras, hermanos. Si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Qué dolorido estaba, ¿no, hermanos?
Eliseo era su escape para lo que tenía el pueblo, porque era pues la presencia de Dios sobre él. Si había un lugar donde acudir, era con el profeta, hermanos. Pero dice, este rey estaba enojado con Dios y con lo que representaba a Dios, y dice, este me las va a pagar, pues no puedo hacer nada contra Dios, pero con el que lo representa, sí, le voy a cortar la cabeza, porque no ha hecho nada para aliviarnos nuestra pena y nuestro dolor. Entonces sentenció a muerte a Eliseo. Él no tiene nada que ver en esto, ¿verdad, hermanos? Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. O sea, era el rey, se llama el asesino. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. O sea, venía el rey atrás del que envió. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey también. Se cumplió, el vidente, el profeta vio esto por el Espíritu. Y dijo el rey, todo este sufrimiento viene del Señor. Sí, gritando, dijo eso, ¿no? En esa asamblea. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? ¿Verdad? Es lo que dijo. Entonces dice, hermanos, el capítulo 7, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. También se lo dijo fuerte. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta, no de cualquiera, selecta, costarán apenas una pieza de plata. Estaba costando, hermanos, la cabeza de un burro y el estiércol casi el salario de 3 meses. Un poquito de mililitros de estiércol. El estiércol, hermanos, la popó de la paloma, era lo que estaban consumiendo y estaba carísima. Ajá. Entonces, le dice ahora, mañana, 3 kilos de harina costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. ¿Usted puede creer esto, hermanos? El rey tampoco lo creyó, aunque no hayan contestado. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Fíjense las palabras, hermano. No va a suceder esto. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de esto. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? Ya estaba, el sitio, hermanos, es sitiar, es poner un cerco a un lugar para lograr su rendición. Es decir, aquí estamos el pueblo de Israel y afuera, hermanos, están un montón de asesinos que quieren acabar con este lugar y cerramos nosotros las puertas. Entonces, ¿qué tenemos aquí para comer? Al rato nos va a dar hambre. ¿Qué tenemos, hermanos? Pues vamos a acabar la tiendita y luego. Y eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Cuando sitiaban, hermanos, ya no podías ir a sembrar ni cosechar, porque el que saliera lo iban matando. Y así, hermanos, hasta que se acabaran todos los recursos del reino. Por eso, hermanos, que llegaron al grado de comerse a sus hijos. Ya no había nada. Todo estaba muy caro, hermanos. O sea, era un privilegio comer. Ajá. Y el profeta, hermanos, le dice, ¿sabes qué? Mañana va a cambiar todo esto. Pues lógicamente, hermanos, a la mente humana, lejos, hermano, del control de Dios y de su poder, hermanos, en esa ignorancia del rey, de una intimidad con Dios, pues lógicamente, hermanos, hay duda. Como cuando se nos dice, hoy tú puedes ser sano. Ay, hoy, si a mí me dijeron que esto ya no se me iba a quitar. Híjole, hermano. Ahí es donde entra la duda, ¿no? Porque Dios podía alimentar a todos ellos, hermanos, y que costara todo eso barato. Lo que prometió, sí podía, hermanos. Pero, ¿qué hace, hermanos? La debilidad en nosotros. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué hace la debilidad? ¿Qué hacen las situaciones adversas que no esperamos en la vida, en nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, la historia, hermanos, usted para que la lea en su casa, está bonita, está interesante, como para hacer una serie ahí. Había unos leprosos que vivían fuera del
de los contornos de Israel, porque ya ven que a los leprosos no los dejaban vivir con la comunidad, porque eso se contagiaba. Entonces dice ahí la Biblia que, si usted sigue leyendo, que estos leprosos, hermanos, dijeron, pues ya vámonos a entregar, ya no estamos muriendo de lepra y de hambre, así es que vamos a que nos maten los asirios. Pues de una vez, si morimos aquí, pues ya morimos, y si morimos allá, pues morimos, pero allá es más rápido. Entonces dijeron, pues vamos para allá, pero cuando ellos van para allá, hermanos, el Señor en la noche que el profeta habló eso, hizo que el ejército, hermanos, escuchara, sin que sucediera, que sonara, hermanos, carros de guerra, que sonara como si caminaba un ejército grande sobre ellos en la noche. Y eso lo hizo el Señor. Entonces, hermanos, estos salieron corriendo y dejaron ahí, hermanos, todos sus víveres. Porque para sitiar, hermanos, un lugar era sitiarlo por meses. Así es que ellos llevaban alimento del ejército, hermanos, para alimentarse por mes o por un año. Tenían alimentos ahí, hermanos, de sobra. Y ellos, hermanos, por el poder de Dios salieron corriendo. Entonces llegaron los leprosos y dijeron, no, pues ya, ¿qué está pasando aquí, no? Estaban sus caballos, estaban sus burros, estaban sus vacas que ordeñaban, estaban sus borregos que hacían barbacoa, estaban todos sus alimentos, porque eso es lo que se comía, hermanos. Y eso lo hizo el poder de Dios, por la palabra de este profeta. Porque Dios es grande, ¿no, hermanos? Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, hermanos, dice que estos leprosos se metieron a comer, se saciaron y dijeron, ay, ¿qué estamos haciendo? Vamos a llevar la noticia, ya que nos queda, ¿no? Entonces, hermanos, ellos fueron, regresaron, llevaron la noticia, no creyeron, el rey envió unos para que averiguaran si era cierto, porque a lo mejor dijeron, a lo mejor compraron estos leprosos si nos quieren dar cuello, si nos confiamos, vamos, todavía de incrédulos, de los mismos leprosos. Y ya mandó a alguien y dijeron, no, sí, rey, y todos se salieron, hermanos, como cuando hay, hermanos, en un estadio que está temblando y tienen que evacuar, pues así, hermanos, salieron corriendo todos. Y ya ven que cuando pasa eso, hermanos, que una multitud corra, si alguien logra caerse, hermanos, ya es muerte, ¿eh? Es como en el metro de la ciudad, que ahí no les interesa si alguien se cayó en la puerta, ¿qué va a hacer la gente? No van a decir, ay, espérense, se cayó. No, lo van a aplastar. Y esto le pasó al hombre, hermanos. Al hombre que iba acompañado del rey, que dudó y que dijo, ay, ni aunque se abrieran las ventanas de los cielos va a suceder eso que dijo el profeta. Ah, pues él se cayó, hermanos, y lo mataron. Vio que se hizo, que iba a hacer todo casi gratis, porque iban a hacer todos esos despojos, iba a ser del pueblo de Dios. Pero este hombre se cayó mientras la multitud salía, lo aplastaron y se murió. Porque así es Dios, esa es su palabra. Así es que, pues así nos da como que temorcito, hermanos, andar dudando, ¿no? No dudes de lo que Dios dice. Si Dios te dijo, Él tiene poder. ¿Sí, hermanos? Y la cuestión está, hermanos, en que nosotros tenemos que creer. Tenemos que confiar en el Señor. Podemos, hermanos, estar sitiados sobre personas que no son favorables a nuestro alrededor. Un familiar, en el trabajo, en la escuela, personas que nos meten en dificultades, pueden ser situaciones. El enemigo, hermanos, también busca dejarnos sin esperanza. Nos habla, hermanos, más cuando estamos en problemas. Situaciones como enfermedad, como pérdida, como escasez, hermanos, nos gritan al oído, y la realidad, hermanos, de la enfermedad o de la circunstancia nos hace ver, hermanos, y tener a veces desesperación. Eso se traduce, hermanos, como hambre. Aquí no había solamente un hambre en el pueblo, hermanos, física, había un hambre, hermanos, espiritual. El hambre, hermanos, es la impotencia de no poder salir de una situación. Algunos tienen hambre de justicia, algunos tienen hambre de amor, algunos tienen hambre de sanidad, algunos tienen hambre de restauración, y cuando no lo tienes, hermano, tu espíritu tiene hambre. ¿Sí, hermanos? Tiene hambre y nos desesperamos. Podemos rescatar lo más importante de ese pasaje, hermanos, cuando la mujer lo llamó y le dijo, ayúdame. Pedimos a personas equivocadas, hermanos, ayúdame, porque esta mujer también tenía al profeta ahí, hermanos.
para ir y buscar a Dios. Dejen del profeta, tenían un templo para humillarse delante de Dios, pero le dijo al rey, ayúdame. Y ese rey, ¿qué podía darle, hermanos? Y le dijo, si yo no tengo nada. Pero lo que ella tenía, lo que ella quería era una respuesta de Dios para su situación, hermanos. En la desesperación pedimos ayuda a la persona equivocada, ¿sí o no, hermanos? Y nos pasa y nos sucede como personas, hermanos, humanas que somos débiles, somos frágiles, nos quebramos, nos desesperamos. A mí me ha pasado, hermanos, ¿a usted le ha pasado? Nos desesperamos y no encontramos salida y buscamos en lugares equivocados. Entonces dice, cocinamos a mi hijo, tomamos decisiones equivocadas, hermanos. Eso no era correcto, hermanos. Comerse a las personas no era correcto. Era asesinar, ¿sí, hermanos? A su hijo, a sus hijos. Tomamos decisiones equivocadas, hermanos, en la desesperación, cuando estamos atravesando que algo nos ha sitiado. Pueden ser personas, situaciones, hermanos, o el mismo enemigo. Tomamos decisiones equivocadas. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Perdemos, hermanos, el control y vivimos una falsa devoción. Porque este rey, hermanos, y ese rasgar sus vestidos era una señal de dolor para hincarme delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Respóndeme. En la religión, hermanos, judía representaba eso, Señor, apiádate de mi dolor. Pero este rey, hermano, tenía una devoción falsa, equivocada. Él quería como pagar sus culpas poniéndose algo que le picaba la piel. Pero realmente su corazón no se había quebrado. Él tenía orgullo y decía en su enojo, voy a matar al culpable. No tenía a Dios ahí, sino hubiera dicho, yo quiero matar a Dios, que es algo imposible, pero sí a su representante. Y se enojan contra los líderes, contra aquel que representa a Dios. Eso es en la desesperación, hermanos. Hablamos cosas que no son correctas. Y nos pasa a todos, hermanos. Otra cita que podemos rescatar ahí es que debajo del manto real tenía tela áspera, nos autocastigamos, nos ponemos nuestras propias penitencias. Hoy voy a orar un poco más para que el Señor sepa que yo no me he alejado de Él. Si Él se alejó de mí, pues es de Él, pero yo hoy voy a pagar lo que le debo, ¿no? Entonces hacemos cosas para pagar supuestamente lo que nosotros hemos hecho. Todo eso es falso, hermano. Y el rey juró que iba a separar la cabeza de Eliseo, hermanos, de sus hombros. Esa no era la piedad que tenía el rey. Esa era una desesperación, hermanos, de no buscar a Dios en el momento en que debe ser buscado, hermanos, con más urgencia, con más desesperación. Y no está mal, hermanos, que en tus momentos más difíciles tú busques a Dios con más fuerza, porque es el momento, hermanos, de encontrar la salida. Pero tener cuidado, hermanos, en tu debilidad y las tentaciones humanas que tenemos, porque es cuando el enemigo también sabe que somos débiles mentalmente, sabe que somos débiles de corazón y viene y quiere tentar nuestra vida. Este hombre rey se molestó con Dios y pecó, hermanos. Quería también asesinar. Segunda de Reyes 6:33, mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó. Y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? ¿Sí, hermanos? Todos entramos en un momento en la vida, hermanos, en situaciones difíciles. En situaciones difíciles. Y muchos ya han agarrado de pretexto eso, hermanos. De que siempre están en algo difícil, por lo tanto no pueden seguir a Dios con pasión ni con entrega, porque estoy en un momento difícil. Pues es cuando más deberías de buscar a Dios con pasión y entrega. Pero al final, hermanos, luego nos pasa que pecamos. Hay un desánimo total, ya no quiero buscar a Dios, porque pensamos como el rey. Pues yo sé que el Señor pues tiene todo en sus manos, pero pues al final no quiere hacer nada conmigo. Dios es indiferente a mi situación. Ahí estamos pecando, hermanos. O sea, sí tenemos teología, sabemos que Dios es soberano y que Dios permitió esa situación que yo estoy viviendo. Somos teólogos, pensamos en la soberanía de Dios. Pero
esa teología está incompleta, hermanos. Nos produce un sinsabor en la vida, pecamos, hermanos, porque no podemos hallar gozo en la dificultad, como lo dicen los apóstoles, como lo decía Pablo. Alégrense, gócense cuando pasen por situaciones difíciles, sabiendo, como dice Pedro, que en otras partes del mundo otros están sufriendo igual o peor que tú y siguen adelante. Pero una persona, hermanos, que pecan en su sufrimiento, en su dificultad, actúa y habla como este rey. ¿Por qué seguiré esperando a un Señor que permitió esto sobre su pueblo y aún así no lo detiene? Esa es la lógica del ateo. ¿Sí, hermanos? La lógica del ateo es, bueno, Dios hizo el mundo y si es amor, ¿por qué permite el cáncer? ¿Por qué permite los asesinatos? ¿Por qué violan a los niños? Pues la lógica del ateo es la lógica de este rey. En primera, no te debería molestar si eres ateo, porque tu comentario se autodestruye. No tendría que molestarte, porque para ti no existe Dios. ¿Por qué te molestaría? Caes en tu mismo enredo de palabras. Muy bien. Entonces, nace, hermanos, cuando viene la dificultad, un supuesto conocimiento de Dios, pero incompleto. Creo en la soberanía de Dios, que todo este sufrimiento Dios lo permitió. No solo lo permitió, viene por el Señor alguna circunstancia, hermanos, porque Él lo permite para nuestra disciplina, para nuestra corrección. Yo creo eso, yo sé que viene en ese conocimiento de Dios, pero ¿por qué seguir esperando al Señor? Esa teología está incompleta, ¿sí, hermanos? Está incompleta, está distorsionada, porque dice el Señor, hermanos, que todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces eso se completa y dices tú, bueno, estoy en el dolor, pero dice que el Señor va a sacar algo bueno de esto. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para con mis hijos, son pensamientos de bien y no de mal. Entonces ahí ya completaste tu teología y ya puedes esperar. ¿Sí, hermanos? Pero cuando está incompleta, pues dices tú, no, al Señor ni esperanzas tengo con Él. Él lo permitió, es porque no me ama. Y ahí empezamos a caer, hermanos. Es muy natural enfocarse en los mensajes e ideas que nos grita, hermano, nuestro entorno. Sí nos pasa, hermano, sí nos pasa. Sí nos pasa, sí perdemos la fe, hermanos. Es fácil olvidar que es la prueba de nuestra fe, como lo dice Santiago, hermanos, capítulo 1, es la prueba de tu fe. ¿Sí, hermanos? Pero dice ahí, gócense cuando pasen por la prueba de su fe. Entonces, ¿cómo, hermanos, hallar gozo en la dificultad? ¿Por qué me amarga la dificultad? Porque estás en una desesperación y pecas contra Dios por tu manera de pensar y tu manera de hablar. ¿Sí, hermanos? Como este pueblo que empezaba a hacer, a pensar y decir y a buscar ayuda en lugares donde no iba a estar su ayuda. Es la necesidad, la debilidad y dificultad, hermanos, lo que saca lo mejor y lo peor de nosotros. En la dificultad o te haces más obediente o te haces desobediente. O te inunda la paz o te desesperas. O salen buenas palabras o malas palabras. O buenos pensamientos o malos pensamientos. O gozo o fastidio y enojo por la situación. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos, en tus dificultades? ¿Qué ha salido de ti? ¿Te ha vuelto mejor creyente, mejor persona? ¿Has encontrado gozo en las dificultades? ¿O ya estás en la misma condición que este pueblo y que este rey? Que incluso tu religión es una falsedad. Porque la religión de este rey era una falsedad. Conocía al Dios de esa religión, pero no era su pronto auxilio en la tribulación. ¿Sí, hermanos? No era su amparo, no era su fortaleza. Pero conocía a ese Dios, su religión. ¿Sí, hermanos? Estuvo sitiada, hermanos, ¿cuánto? Por tanto tiempo. Por tanto tiempo, hermanos. El tiempo suficiente en que se les acabaron todos los recursos. Cuando tú veías que un pueblo ya sitiaba, hermanos, tu ciudad,
Los alimentos que tenías tú los empezabas a dividir. Y decías, bueno, esto que tenemos, si lo dividimos entre 12 que somos en la familia, pues nos va a tocar de a lo mejor medio huevito por día y tu vaso de agua. Hasta que se acabe el sitio que hicieron. Y de ahí, pues ya que Dios nos ayude. Entonces empezaban a dividir los alimentos, hermanos, pero llegó tanto tiempo que se les acabó eso, hermanos, que llegaron al canibalismo. ¿Sí, hermanos? Entonces se vendía, ¿verdad? Muy caro, y llegaron al punto de comer estiércol, que era una sustancia desagradable, que llegó a ser alimento codiciado por los sitiados habitantes de Samaria y por el que pagaron un alto precio, hermanos. ¿Tú comerías popó de paloma y todos sus nutrientes? Tiene sus nutrientes, pues por eso se la comían. Porque los palomos pues iban y comían semillas y cosas saludables. Entonces eso es lo que se vendía. ¿Sí, hermanos? Josefo registra que en su angustia la gente en Jerusalén se vio en la necesidad de comer estiércol durante el sitio de la ciudad. ¿Cuánto tiempo, hermanos, ha durado tu aflicción? A ver, échale cuentas. ¿Cuánto lleva? A lo mejor ahorita estás un tiempo de bonanza, así tranquilo. Qué bueno, hermano, dale gracias a Dios, porque ya viene otra prueba. Si no creas que, ya me libré. No, ya viene otra. ¿Sí, hermanos? Nos causa risa, pero algunos vamos a llorar en algunos meses más adelante. Algunos vamos a estar en dificultades. ¿Sí, hermanos? Porque esa es la vida del ser humano. ¿Cuánto tiempo ha durado tu aflicción, hermano? ¿Cuánto llevas? Lo que te ha afligido, que te ha desesperado, que te da con hambre de justicia, de sanidad, hambre ¿de qué, hermanos? ¿Has sentido que se ha intensificado esa dificultad, hermano? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno que viniste hoy, ¿va? ¿Cuáles son tus recursos reales con los que cuentas ahora? ¿Todavía te queda alimento, hermano? ¿O ya se te está acabando? Dices, no, ya mañana estoy pensando en empezarme a comer a mi primer hijo, ¿no? Usted se ríe, hermano. Pero en la desesperación, emocionalmente es lo que hacen los padres. Empiezan a matar a sus hijos con palabras hirientes. ¿Ya cuántos hijos te mataste del corazón? Que dice Colosenses y Efesios, no aires a tus hijos, no los desanimes. Eso es matarlos, hermano. En tu desesperación ya te estás comiendo a tus hijos. Te dio risa, ¿no? De comerlos físicamente. Pero espiritualmente, hermano, es lo que está sucediendo. Al que te agarre, hermano. Al que agarres, que se agarre porque ya entró la fiera, ¿no? Y ahora está echando ahí espuma por la boca y muy religiosa la señora, pero trae está filuda la señora. ¿Sí, hermanos? Y agárrense porque ahorita va a empezar a matar en la desesperación. Y empezamos a lastimar a los que amamos. ¿Poco crees que era esto? Ay, voy a ir a matar a mi hijo y lo vamos a hacer en el sartén ahí. Primero nos vamos a comer la pierna. ¿A poco creen que se lo comían en un día al hijo, hermanos? No. Esa carne tenía que durarles unas semanas para que pues durara esa carne, hermanos. ¿Se ha visto películas de supervivencia, no? Hay una de la nieve donde empiezan a comerse a los que se murieron en el choque. Porque ya entraron en desesperación, ya no hay más que nieve. Entonces van comiéndose al dedito y luego agarran pues el codito y luego lo buche, lo que quieras, oreja. Y así, hermanos, se extinguen a nuestros seres queridos con tus gritos de desesperación, tus insultos, tu odio y tu queja ante Dios y pecas delante de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos recursos cuentas, hermano, en tu desesperación? ¿Todavía tienes? Pues ahora que se te acaben, si no vas a donde tienes que ir, hermano, entonces eso se va a acabar y va a empezar algo peor en tu vida. ¿Sí, hermanos? Si se te han acabado los recursos, ¿cuáles son los alimentos con los que intentas saciar tu hambre? Porque ahora hay muchos sustitutos de eso, como el estiércol de pichón.
¿Tiene el varón tantos problemas que dice, mejor me meto aquí al celular? No, aquí está bien sabroso esto. Me quedo aquí. Y ese es tu estiércol que estás comiendo. Tu popó. Ahí comes la popó del pichón y te alimentas. Pero ese alimento no alcanza, hermanos. Un vicio es tu popó de pichón. Esa es la popó de pichón, ¿sí, hermanos? Cuando tú, en vez de alimentarte de Dios y llenarte y decir, Señor, tengo hambre, a pesar de que estoy en la dificultad, sáciame, Señor, dame paz. Vamos y buscamos sustitutos, hermanos, calmantes, alimento chatarra, como lo es el dulce, que de repente te llena de energía y de repente te lo vuelve a bajar y necesitas otro dulce, otro gansito, otra Coca-Cola, porque no tienes energía. Y esa comida, hermanos, es comida que no te sacia, pero es hasta donde llegas, hermano, y son los recursos con los que cuentas. Hay un salmo, hermanos, el Salmo 32. Vayan a él, hermanos, porque ahí dice, másquil de David. ¿Sí, hermanos? Y un salmo que dice másquil, hermanos, es un salmo de instrucción. En este salmo, hermanos, vamos a hallar hoy consuelo para los que están en dificultades. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Pero tienes que creer, porque si no, ya ven que al otro Dios le dijo, por tu incredulidad, tú vas a ver, te vas a morir. ¿Sí? Y sucedió. Entonces, hoy, hermanos, vamos a ver este salmo que a mí el Señor me dijo. Me habló el Señor y me dijo a mí, mira, tienes que aprender. Y hermanos, salmo se cantaba, pero también se tomaba como un discipulado en las sinagogas, ¿sí, hermanos? Este salmo era un cántico que se enseñaba. Por eso tú ves Selah, Selah, Selah 3 veces, hermanos, porque eran los tiempos en los que oían, los alumnos, tenían que meditar, hermanos, y contemplar un tiempo lo que decía ese versículo. Nosotros agarramos y leemos así de corridito, pero realmente, hermanos, en esa instrucción, hermanos, tenían que detenerse el maestro y decir, contemplen y mediten en esto que les está hablando Dios. Eso es lo que significa Selah. ¿Sí, hermanos? Y másquil es, ¿qué, hermanos? Instrucción. Un salmo que se enseñaba para instruir. ¿Sí, hermanos? Voy a empezar en el versículo 3. Y dice, hermanos, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando vamos a lugares equivocados. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y viene aquí, hermanos, un tiempo para que tú contemples y medites. Cómo, hermanos, en ocasiones las dificultades han traído a tu verdor de tu vida sequedad. ¿Lo puedes ver, hermano? Esa era la instrucción. Que en tu mente tú recrearas cómo la dificultad, lo verde, hermano. Tú puedes decir, hermano, yo nunca he tenido verde, ¿verdad? Quizá. Bueno, cómo la sequedad ha estado, hermanos, en tu familia, en tu vida. Tienes que pensarlo, hermanos. Tienes que meditarlo, ¿sí? Y luego dice, mi pecado te declaré. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de que seamos víctimas, a pesar de que seamos hermanos y que no busquemos el dolor, el sufrimiento, viene hacia nosotros y Dios lo permite. ¿Sí, hermanos? Dios lo permite con un propósito. Pero ya les dije que muchas veces en nuestra debilidad humana, hermanos, pecamos. Y dice que primero debemos, hermanos, contemplar cómo esa situación ha venido a traer sequedad a mi vida. Pero ahora me dice otro silencio y dice, ¿sabes qué? ¿Qué has hablado en tu sequía? ¿Qué has pensado de los demás en tu sequía? A quiero cortarle la cabeza, hermano, ¿desde cuándo? Oye, ¿y tú eres el que te disipulas, te congregas y tomas la cena? ¿Y le quieres cortar la cabeza al hermanito?
¿A poco no nos parecemos al rey? Que en la dificultad, hermanos, no pensamos coherentemente. Porque esos pensamientos no son de Dios. ¿A poco Dios, cuando pecas tú, ya pidió tu cabeza para que la exhibamos aquí? Aquí está el hermano que pecó en la semana contra el otro hermano, ahí está exhibiéndose su cabeza, pasen a verla. ¿Eso Dios hace contigo? Pero nosotros sí queremos hacerlo con el que nos hace algo, ¿verdad? Queremos su vergüenza, queremos que pague, queremos su muerte, que no se me atraviese en el servicio porque no lo voy a saludar. Ay, qué malo eres, ¿no? Pues con toda esa maldad te vas a ir al infierno. ¿Sí, hermanos? Porque esos no son pensamientos que Dios produce. ¿Sí, hermanos? Esos no son pensamientos bíblicos. Que tú digas, ay, la hermana se está pareciendo más a Cristo. No, al diablo se está pareciendo más. ¿Sí, hermanos? Aquí la idea de venir a la iglesia es parecernos a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo nos dicen allá afuera, hermanos? Cristianos, o nos dicen hipócritas. Cristianos. Pues el cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Sí, hermanos? Que cada vez se esfuerza más por ser como su maestro. ¿Sí, hermanos? Y si emitimos tu juicio cuando tú te has equivocado, hermano, tú ya serías el varón sin cabeza. ¿Desde cuándo? Ya más vendrías así puro cuerpecito, sin cabeza. Porque ya cuántas veces te has equivocado contra otros. No aplica, ¿verdad, hermanos? Pero sí o no lo hemos hablado o lo hemos pensado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Voy a confesar mi pecado declararé. Hermano, pero yo soy la víctima, mire cómo sufro, ¿sí? Eres la víctima y Dios permitió eso para que tú maduraras y crecieras. Y si has pecado, ve a los pies de Dios y di, Señor, yo he crucificado a este hermano, yo lo quiero ver muerto, lejos de la iglesia. Ese es tu pecado, hermano. Aunque seas víctima, Dios permitió esa circunstancia para que tú madures, para que tú avances, para que te parezcas más a Él. Entonces, ¿qué son las dificultades, hermanos? Son oportunidades para ser como Cristo, no para trastornarte en otra cosa que no eres. ¿Sí, hermanos? Entonces, mi pecado, dice el salmista, te declaré, y subráyale, y no encubrí mi iniquidad. ¿Cuántos hermanos todavía guardan cosas ahí que no han confesado a Dios? Eres bueno para criticar a otros y decirle toda la lista de lo que te hacen, pero no eres bueno para descubrir tu corazón delante de Dios totalmente. Totalmente, pleno. Así soy, hermano. Yo he hecho esto y esto y esto y esto. Yo he visto luego cuando llegan las consejerías, yo digo, bueno, va a tratar un asunto, ¿no? Pero realmente ellos quieren, hermanos, ya sacar todo, ya no quieren cargar nada y empiezan, hice esto y uno se va abriendo los ojos más y más y más. Pues ya dile al Señor, ¿no? ¿Uno qué puede hacer? Eso es lo que tienes que decirle al Señor. Qué bueno que lo abres y que ya no puedas andar caminando con eso, pero es tiempo de que le digas al Señor lo que has hecho. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Perdonó. Y luego viene otro tiempo, hermanos, de contemplación. Escríbelo ahí, pues se te va a olvidar. Contemplación. Cada vez que tú veas Selah en los salmos, hermanos, es para que te detengas. Es para que pongas en tu mente el versículo donde dice eso, todo el pasaje. Y tú te pongas como viéndote cómo fuiste al altar, a tu cuarto, lo cerraste, o en tu discipulado te dijeron, haga un inventario de todo lo que ustedes, escriba ahí todo lo que ha sufrido y confiéseselo al Señor, todas sus transgresiones, y el Señor lo va a perdonar. Y entonces uno se pone, hermanos, a meditar y a confesar todo esto, hermanos, en la mente. Esto lleva tiempo, hermanos, esto lleva tiempo. Muchas veces en las formas en que reaccionamos y tratamos de resolver nuestras mayores crisis, ofendemos a Dios. Y aquí en estos salmos, hermanos, Dios nos invita a hablar de la situación. Dios nos invita a que abramos nuestra boca. Nos invita a declarar nuestro pecado, hermanos, y a confiar en sus promesas.
y su promesa es que nos va a perdonar. Imagínate, a tu dificultad le agregas el pecado. Y luego que estás pecando, hermano, ni te das cuenta que estás pecando. Y eso, hermanos, ya cierra las bendiciones de Dios para lo que Él quiere hacer en tu dificultad. El pecado cierra las puertas de bendición de Dios en tu dificultad. Fíjense lo que hacía, hermanos, en el avivamiento más hermoso, el primer avivamiento de la iglesia, hermanos, cuando fueron llenos del Espíritu y predicaban. Una confesión real que había, hermanos, entre el pueblo, profunda, genuina, ha sido característica de cualquier avivamiento. Cuando los miembros de una iglesia dicen: yo voy a llevar a Dios todas mis transgresiones, yo reconozco que he sido desleal, que he sido mentiroso, que he deseado mal a otros, y hay una, hermanos, confesión real, surge un avivamiento. Y si no es colectivo, hermanos, hay un avivamiento personal. Porque dice, hermanos, en Hechos 19:17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, cómo los demonios salían, cómo eran sanos, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, ¿y qué hacían, hermanos? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Esa es una transformación real, hermanos, que no ocultas nada. Que no ocultas nada, ¿sí, hermanos? Porque luego sucede de que yo tengo algo contra alguien y ya como que se te pasa, pero luego viene otro roce y se vuelve a generar eso, vuelve a resucitar, y ya como que pasa, y no vas y lo arreglas. No tienes la humildad para ir y arreglarlo, confesar vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, dice la palabra. Pero no lo hacen. Y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo. No has confesado ese pecado delante de Dios. Y ellos venían, hermanos, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo, hermanos? En la confesión. ¿Sí, hermanos? Por eso el salmista decía: mientras callé, me empecé a chupar y a comerme a todo mundo al que se dejara. Y dice: mejor voy a confesar. ¿Sí, hermanos? Mejor voy a confesar lo que he hecho. Y ese es un avivamiento, ¿sí, hermanos? La dicha del perdón. Ahora sí vamos al versículo 1 del Salmo 32:1, y dice: bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sí, hermanos? Y cubierto su pecado, es feliz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay 3 palabras referentes al pecado, hermanos, y 3 palabras aquí en las que Dios te libera del pecado. Ahí está la tabla, hermanos. David utiliza palabras para describir el pecado. Lo que sucede a veces en nuestras dificultades, en las situaciones de la vida, es que transgredimos, es cruzar la línea, es desafiar la autoridad de Dios, como aquel rey, hermanos. La idea de pecado, ahí están esos 2 versículos, es quedar corto y errar el blanco, es equivocarme, es desviarme. La idea de iniquidad es estar torcido o distorsionado. Y esas son las formas de pecado, hermanos, en nuestra aflicción. Pero también en estos 2 primeros versículos vemos la obra de Dios, ¿sí, hermanos? La idea de ser perdonado, que es quitar, hermanos, la carga o la deuda. ¿Cómo te sientes cuando estás perdonado, hermanos? Ligerito, ¿no? Y cuando tú te equivocas con tu pareja, ¿cuántos han pedido perdón esta semana a su pareja si dijeron alguna mala palabra o hicieron alguna reacción equivocada? ¿Ya pidieron perdón a su pareja, hermanos? ¿A su cónyuge esta semana? ¿Y cómo te sentiste? Tranquilo, ¿no? Libre. ¿Sí, hermanos? Porque la idea de ser perdonado, hermanos, quita la carga, cancela la deuda, ya no le das entrada a Satanás, el Señor escucha tus oraciones. Y mientras no haces eso, hermano, tienes tú bloqueado la puerta del cielo, dice la palabra del Señor. No solamente eso,
sino que Dios no te perdona. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Sí, hermanos? Puedes leer el Padre Nuestro, el siguiente versículo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Mateo 6, Dios perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te perdonará a ti tus ofensas. El perdón, hermanos, quita la carga, cancela la deuda. La idea detrás de cubierto, hermanos, cuando dice aquí, y cubierto su pecado, es que aquella, dice, la idea detrás de cubierto es aquella sangre, hermanos, del sacrificio para cubrir el pecado. El Señor ya no te ve como un pecador, el Señor te ve con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Te ve justificado. La idea detrás del perdón, hermanos, es que no hay culpa, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero pregúntale a tu conciencia, ¿has saldado tus fallas? ¿Has perdonado? ¿Has pedido perdón? Pregúntale a tu conciencia. Tu conciencia te va a decir la verdad. ¿Sí? Porque decimos amén ante la promesa de Dios. Pero ¿será una realidad en tu vida? ¿Has pedido perdón cuando te equivocas? Es que, hermano, yo se lo dije con mucho amor. Sí, pero ofendiste, ¿no? Podemos hablar la verdad, pero quizás esa verdad lastima. ¿Cómo se lo dijiste? Entonces, tienes que, hermanos, decirle al Señor, quita mi culpa y arreglar las cosas. Y dice el Salmo, hermanos, y en cuyo espíritu no hay, ¿qué, hermanos? No hay engaño. Ajá, no hay engaño. Dice Spurgeon, hermanos, en este comentario, la lección de todo es esta: sé honesto, pecador. Que Dios te haga honesto. Hermano, que Dios nos haga honestos. Cuando vengas al altar, no escondas nada. ¿Sí, hermanos? Haz un limpio deseo delante de Dios. Ten una religión honesta, no como el rey que hasta se puso pica pica ahí para que se sintiera incómodo. No le sirve el pica pica. Si tiene un corazón que quiere asesinar, no sirve de nada, hermano. Sí conocían el pica pica, ¿no? En la secundaria cuando yo estaba de moda, ¿no? Que te untaban un poco y ahí la comezón, ¿no? Entonces, así se puso el rey, hermanos, pica pica. Bueno, pero como no era honesto, hermanos, tenía una religión falsa. Ten una religión honesta o no tengas mejor ninguna. Ten una religión de corazón o de otra manera no la tengas. Haz de lado toda vestimenta y ropaje de piedad y permite que tu alma se encuentre bien internamente. Sé honesto. Sé honesto. ¿Sí, hermanos? Porque cuando vengas tú a mostrarme la viga del que falló contra ti, hermano, y vengas conmigo a consejería, vente listo porque yo te voy a señalar también tu viga. Y eso es honestidad. ¿Sí, hermanos? Esa es honestidad. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, resultados de la confesión, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Aquí el salmista, hermanos, se siente ya en un refrigerio y él quiere, hermanos, decirle a los demás, ocupen la oración como medio para hallar al Señor. Hagan lo mismo que yo, está enseñando el salmista, hermanos. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Está comprobando, hermanos, un deleite de que a pesar de que la dificultad sea tan grande, lleves mucho tiempo, la desesperación esté fuerte, hermanos. Dice en la Nueva Traducción Viviente, por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Hoy hay tiempo, hermanos, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Es desbordante, hermanos. Es desbordante la disciplina del Señor, las circunstancias difíciles. Pero ¿qué dice, hermanos? Acérquense y oren a Dios. Confiesen, abran su boca. El Señor nos da esperanza y nos da fuerza. Él nos dice que la aflicción no durará para siempre. ¿Sí, hermanos? Tu aflicción tiene fecha de caducidad, hermano. ¿Sí, hermanos?
Tu aflicción tiene fecha de caducidad. Otro resultado de la confesión, hermanos, es el 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Silencio. Mediten en esto, hermanos. Aquí es un tiempo donde el que era instruido le decía al maestro, a ver, vamos a dejar de hablar y pon en tu mente que no hay lugar más seguro que confiar en Dios. ¿Sí, hermanos? Que mantenerse en Dios. ¿Puedes meditar esto, hermano? Eso lo pueden hacer los que han confesado a Dios. ¿Sí, hermanos? Un refugio, hermanos, podemos decir como hoy una habitación de pánico, que es que dentro de las casas hacen una habitación donde cierran y no entran los balazos, no pueden abrirla. Esa es una habitación, ese es un refugio. Es como hoy que los millonarios han construido búnkers donde que si pasa algo en el mundo, vámonos, abajo de la tierra o en unas piedras, algo que nos dé fortaleza y fuerza, que no nos pase aquí nada. Ese es un lugar de refugio, hermanos. Y el Señor y el salmista dice, tú eres ese lugar donde yo estoy seguro en las dificultades. El Señor es nuestro, ¿qué, hermanos? Refugio. Él está ahí en ese refugio bajo nuestro cuidado. Su compañía la tenemos y su protección. Esa es la promesa de Dios, hermanos, en medio de la dificultad. Un lugar de refugio era, hermanos, los que hacían lugares en los montes, en cuevas, donde decían, bueno, aquí los enemigos van a tardar en subir, aquí tengo yo un blanco más fácil para derrotarlos o derribarlos, aquí está mi seguridad. Y el Señor dice en varios salmos, en lo secreto de tu presencia los esconderás. ¿Dónde quiere escondernos el Señor, hermanos? En su presencia. Hay lugares adecuados donde ir, hermano, en el momentos de dificultad. ¿Dónde tienes que ir? En su presencia es tu refugio. Ahí el Señor quiere esconderte, ahí va a cuidarte, ahí va a darte su compañía. Si tienes de compañero a Dios, ¿qué más necesitas, hermano? Y va a darte su protección. ¿Sí, hermanos? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿En dónde me va a esconder, hermanos? En su tabernáculo, cerca de su presencia. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. A ver, ¿quién se va a meter con Dios? ¿Quién, hermanos? Si Él es tu refugio, no es una cuevita, no es un búnker de millones de dólares, es Dios. ¿Sí, hermanos? Es Dios. Otro resultado de la confesión, el versículo 8, te haré entender. ¿Qué va a hacer el Señor en la aflicción, hermanos? Cuando confesemos, ya no quiero que vuelvas a lo mismo. Quiero que reafirmes tu entendimiento, tu conocimiento. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No solo eso, sobre ti fijaré mis ojos. Es como el que está así. Dios está así, nomás lo está viendo el hermano Pedro, a ver sus movimientos, a ver qué necesita, qué hace. Eso es, hermanos, que el Señor va a fijar sus ojos en ti. Esto, hermanos, quiere decirnos que el Señor quiere, hermanos, decirnos la verdad de nuestra situación. Nosotros a veces no entendemos por qué vienen las dificultades, hermanos. ¿Cuántas veces le has preguntado al Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué yo? ¿Y ya tienes la respuesta? No entendemos. Pero el Señor dice, yo te voy a hacer entender. A lo mejor no te va a dar la respuesta, pero te va a entender que esa dificultad es para tu bien. Es que Dios va a utilizar eso doloroso para transformarte en alguien especial que beneficie a otros o que sea de bendición para otros. ¿No lo entiendes? ¿No entiendes que si no hubieras estado en esta dificultad ahora tú ya no estarías aquí? Quizá Dios no te lo ha dicho, pero Él lo sabe y por eso te puso un aguijón, algo clavado ahí en tu carne, en tu cuerpo, que te abofetea, lo cual le has pedido al Señor, quítamelo, Señor, y el Señor te dice, no te lo voy a quitar, te basta mi gracia, porque mi poder, que es lo que quiero yo ver en ti, se perfecciona en tu debilidad. Y cuando Pablo escuchó eso, hermanos, dice, por tanto, de buena gana me voy a gloriar, voy a hacer fiesta, porque mientras más débil soy yo, hay más manifestación
del poder de Dios. ¿Sí, hermanos? Hay más manifestación del poder de Dios. Entonces, quiere el Señor, hermanos, hacernos entender. No te va a dar la razón de por qué estás en esa situación, pero te va a hacer entender lo que necesitas entender. ¿Sí, hermanos? Eso es lo más importante. Pero si no estás en el refugio, hermano, si no has confesado tantos pecados que ya tienes y que has fallado delante de Dios en tu dificultad, ¿cómo te va a hacer entender? No puede, hermano. El Señor quiere guiarnos por el camino correcto. Dice, te enseñaré el camino que debes andar. Ya te voy a dejar a echarte el camino recto. Ya te estás desviando. Quiere, hermanos, cuidarnos y suplir nuestra necesidad. Es decir, sobre ti voy a poner mis ojos. Yo no te he desamparado. Yo no te he dejado. Estoy viendo todos tus movimientos. Ya no peques más, no pienses mal de mí. Yo voy a fijar tus ojos cuando estés pasando esa situación. ¿Sí, hermanos? Él lo quiere hacer. Es necesario que estemos convencidos. ¿Sí, hermanos? Convéncete de lo que Dios quiere hacer, hermanos. Así que dile en tu dificultad al Señor, enséñame, guíame, hazme entender, Señor. Porque Él lo quiere hacer, hermanos, pero a veces por nuestra actitud, el Señor no lo hace. Por eso el siguiente versículo nos dice, no seas como el mulo o el caballo. ¿Cómo dice el Señor? No le vamos a decir al que está a tu lado mulo o caballo, ¿eh? No le vayan a decir, oye, ¿ya viste mulo? No, dile, no seas, mejor así. Dile, no seas. No seas. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho lo mismo y no lo has hecho? Y está el Señor, duro y duro y duro. Ay, Señor, líbrame de esta enfermedad. Pero tú te resistes. ¿Cuándo, hermano? Pues si tú no quieres. Tú no quieres. Porque lo que quieres, hermano, lo logras. Y tú quieres tu necedad. Tú amas tus pensamientos, desechas el consejo de Dios. Y aunque Dios te ama y quiere decirte, por ahí no comas eso, y jalándote, hermano, deja ya de comer estiércol, y tú ahí bien clavado en el estiércol, ya deja eso. Y como el mulo y como el caballo, hermano, no te dejas. Yo quiero enseñarte, yo quiero hacerte entender. No, es que aquí yo me desahogo, aquí yo me siento bien. Ah, bueno, ¿qué puede hacer el Señor, hermano? Pues te deja tu bozal, te amarra en un palito. Pues yo al rato vengo, cuando quieras. Porque eso de estarte jalando, hermano, está difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya te han jalado, hermano? Se me han jalado las orejas, hermano, no entiendo, ¿ah? Entonces, hermano, dile al que está a tu lado, no seas, vas a no ofenderlo, ¿no? Si no ahorita, si ya me están viendo feo, ahora imagínense. Pero eso es lo que dice la palabra, hermanos, ¿sí? No seas así, ándele así, hermano Pedro, no seas así, ¿sí? No seas como el mulo o como el caballo que no tienen, ¿qué, hermanos? Ya el Señor dijo, ya deja eso, ya. ¿Y por qué te dice que ya dejes eso, hermano? ¿Por qué le dices tú a tu hijo que dejes? ¿Porque lo odias a tu hijo? ¿Porque no quieres que se divierta? ¿Que se deleite? No, es porque lo amas. ¿Y sabes qué cosas son perjudiciales para él? Si hermanos, cosas que le hacen daño. Entonces, hermano, dice, ya no seas así. Estos animalitos sin entendimiento necesitan un freno. Ya párale, hermano, ya no digas nada, ya no digas nada. ¿Sí te han hecho así? Ya cállate, mamá. Te están metiendo el freno. Pues dale gracias a Dios que tiene alguien que te jale la correa, porque si no te sueltas. Y si no tienes a alguien que te ame tanto que te jale la correa, pues pídele a Dios a alguien, hermanos. A lo mejor eso te tienen miedo, les vas a soltar una mordida. Dice, no, yo no le dejo que haga lo que quiera, no me va peor a mí, mejor la dejo solita, ¿no? Solita, que se desplaye. Porque si no, capaz que me toca una mordida. ¿Qué tal son las mordidas de burro, hermano? No, hombre, o de caballo, ¿no?
Cálmese, y las de perro duelen. Ahora imagínense las de burro. Esa es la analogía, hermanos. Hay gente que no le gusta que le jalen la correa. Si no le permiten a Dios que le jale, ahora menos una persona. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Que lo necesitan para que una brida, para mantenerse, hermanos, ¿qué? Controlados. Por eso nos dice, no, yo quiero enseñarte, yo quiero hacerte entender, guiarte por el camino, pero déjate. ¿Sí, hermanos? Exhorta a que seamos sensibles a la guía de Dios. ¿Eres sensible a la guía de Dios, hermano? Ay, ¿por qué no responden? ¿Eres sensible a la guía de Dios? Tenemos que ser sensibles, hermanos. ¿Sí? De modo que Él no tenga que usar la fuerza para que le obedezcamos. Aquí Él no dice que no lo va a usar, hermanos. Él dice que en ocasiones Él la va a usar. ¿Sí? Pero nos exhorta a que seamos sensibles. Ajá. Acepte el consejo escrito de la palabra de Dios y no permita que su obstinación le impida obedecerle. ¿Sí, hermanos? Acepte el consejo. Y aceptarlo, hermanos, ¿qué se te pide cuando pides consejería? Obediencia. Porque lo que se te va a decir es un consejo de Dios. ¿Para qué pides consejo si al final vas a hacer lo que tú quieres? Mejor no lo pidas. ¿Sí, hermanos? Siguiente, dice, no resista a Dios. Es una advertencia si se niega a reconocer su revelación. Dios va por amor, hermanos, a usar otras alternativas para un necio. ¿Sí, hermanos? Salmos, vamos a avanzar al 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová. ¿Qué dijo el ayudante del rey? ¿Qué dijo el rey? Esto viene de Dios, pero yo ya no quiero esperar en el Señor. ¿Sí o no dijo así? Porque así dice el impío, hermanos. El impío no espera. Y muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará. ¿Qué, hermanos? La misericordia de Dios. Dios se apiada, hermanos, de sus hijos. Que Él sabe que estamos en un mundo donde vamos a enfermarnos, estamos en un mundo donde alguien va a violentarnos, donde alguien nos va a quedar mal. Estamos en ese mundo. Ya les he predicado mucho de eso, hermanos. Si no quieres tú vivir en este mundo, vete a vivir a la luna, a Júpiter, a otro planeta. Porque mientras vivas aquí, hermanos, vas a tener que aprender a lidiar con todo eso. ¿Sí, hermanos? Por eso es de que muchos se van de ermitaños. Y dicen, no, yo me voy al monte, ahí yo vivo solo sin que nadie me moleste. Pero no va a ser nuestra decisión, hermanos. Tenemos que vivir aquí. ¿Sí, hermanos? Tenemos que afrontar el mundo caído y en Cristo tenemos esa oportunidad. El impío, hermanos, no confía, pero aquí nos dice el que espera, el que confía en Dios. Y por eso dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sí, hermanos? Porque Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, que es la paciencia, hermanos, pero se entiende mejor aquí en griego, la consistencia, que seas constante, tiene la oportunidad para desarrollarse. ¿Cómo eres más consistente y más constante, hermanos, sino a través de pasar las pruebas? Así que dejen que crezca la consistencia, hermanos, esa es la paciencia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, que tú seas alguien leal y fiel a Dios en medio de la adversidad, serán perfectos. Aquí dice, hermanos, maduros, teleios, maduros, hijos maduros y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, hermanos, en la aflicción, en la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Pídasela al Señor. Como Salomón que decía, Señor, yo estoy bien chavo, yo no sé ni entrar ni salir, no sé distinguir de mi derecha ni mi izquierda. Así estaba grave el Salomón, ¿no? Entonces dice, Señor, dame entendimiento, dame discernimiento, porque yo la riego. ¿Qué dice, hermano, si estás pasando por eso y no sabes qué hacer?
Pídele al Señor sabiduría. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te la va a dar. El generoso dice, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Salomón, una vez que le pidió a Dios discernimiento, hermanos, Dios le dijo, no solamente te voy a dar discernimiento y sabiduría, te voy a dar todo lo que no me pediste, dinero, poder, hasta un montón de mujeres, y que se pierde el Salomón, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí le faltó echarle sabiduría. Si tienes hijos pequeños, pídele sabiduría al Señor porque vas a entrar en crisis. Si vas a casarte, pídele sabiduría al Señor porque vas a entrar en crisis. Si vas a entrar a un trabajo, pídele sabiduría al Señor porque vas a tener crisis. Si vas a entrar a una iglesia, pídele sabiduría al Señor porque vas a tener crisis en esa iglesia. ¿Sí, hermanos? Y el Señor te la va a dar. No creas que en el matrimonio vas a vivir de besos y abrazos. Vas a vivir del conocimiento, la sabiduría y el discernimiento que Dios te dé para amar. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Y dice Pablo, hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Y ese es el contexto de su aguijón. En angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué soy, hermanos? Fuerte. ¿Sí, hermanos? Tenemos herramientas, hermanos, para no hundirnos en la desesperación y empezar a ofender y lastimar el corazón de Dios y empezarnos a comer a otros. Tenemos, hermanos, el refugio en nuestro Señor. Y hoy quiero hacer este ejercicio, hermanos, con ustedes. Pónganse de pie, hermanos. Aquellos que estén en una dificultad, hermanos, que digan, esto, hermano, me ha sobrepasado, he perdido a veces la cabeza, he golpeado